¿Cómo se encuentran? Bien, bien. Bendecidos, ¿verdad? Sabemos que la pandemia continúa, pero también la gracia de Dios continúa. Y eso es lo que sabemos, ¿verdad? Que todas las cosas de este mundo que están afectadas por el pecado van a tener su fin, pero únicamente las cosas de Dios permanecen para siempre. Por eso es que ahí es donde debemos nosotros enfocarnos, aferrarnos, no permitir que las circunstancias de este mundo pecador, afectado, caído por el pecado, sea lo que determine mi enfoque, sino que sea la gloria de Dios, la voluntad de Dios, la grandeza, la hermosura de Dios, de todo eso sea lo que principalmente sea nuestro enfoque en meditación, en propósitos para vivir. Y hoy es el último día, ¿verdad?, de nuestra guía de oración por nuestro uno. Si por alguna razón alguna persona no pudo comenzar este proceso, ¿verdad? Al final me lo puede hacer. Siempre va a haber tiempo para comenzar con sus oraciones por orar por su uno. No crea que se acabó y se acabó, no. Siempre va a haber un uno. Siempre va a haber un uno que el Señor quiere que alcancemos. Así es que al final me puede decir, pastor, yo voy a comenzar con ese proceso. Me da por favor la guía de oración y yo se la doy en inglés o en español, hasta en portugués si la quiere, ¿verdad? Como la quiera, en el idioma que la quiera, se la conseguimos. Pero ahí está. Y hoy terminamos, ¿verdad? Entonces, para los que terminan hoy, al final del culto les voy a dar un folleto, instrucciones, que es el siguiente paso a seguir. Ya que terminamos de orar, entonces, ¿qué es lo que continúa? Porque tenemos siempre que darle seguimiento a todo lo que comenzamos. ¿Ok? Y bueno, pues por 2 meses me salí, ¿verdad?, de la serie de mensajes que llevábamos de ir de libro por libro de la Biblia en Navidad, por enfocarnos en Navidad, en la primera venida de Jesucristo, en su nacimiento, y luego en enero, pues para enfocarnos en este énfasis de nuestro uno, orando por nuestro uno, alcanzando a nuestro uno. Hemos visto esos 2 énfasis, así es que vamos a volver ahora, y como terminamos Segunda de Samuel, el libro que continúa es Primera de Reyes, entonces vamos a estar viendo, ¿verdad?, en forma general la información importante, porque siempre es importante que nosotros tengamos un conocimiento general de la palabra de Dios. Siempre es bien importante que tengamos un conocimiento general. Así es que antes de entrar, vamos a ir al Señor en oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque has sido bueno, misericordioso con nosotros. Gracias, Señor, nos has cuidado, nos has protegido. Continuamos orando unos por otros, Señor, para que todo esto que estamos experimentando, Señor, de la pandemia, que nosotros podamos siempre poner nuestra atención en ti, Señor. Que tú seas nuestra prioridad, no los temores, Señor. Gracias te damos, Padre, por traernos aquí. Sabemos que es con propósito tuyo, que podamos recibir tu palabra con humildad, abiertamente, Señor, y con obediencia. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria. Amén. Bueno, y como son 2 meses, ¿verdad?, los que hemos estado desconectados de esto, pues yo les estaba cada semana haciéndoles un repaso de la información importante, ¿verdad?, que es el conocer las divisiones de la Biblia, los libros de la Biblia. Entonces voy a ponerlos a prueba, a ver qué tanto se acuerdan ustedes, ¿verdad?, qué tanto se acuerdan de lo que estuvimos viendo. Como por ejemplo, vamos a ver quién se acuerda las divisiones del Antiguo Testamento. Les voy a dar una pista. Son 4 divisiones y nomás son 4 palabritas las que siempre les dije, nomás memorícense 4 palabritas, no es nada difíciles. ¿Cuál era la primera división? ¿Quién se acuerda? A ver, nomás, bueno, ¿saben qué? Nomás dígame, si usted se acuerda cuáles son las 4 divisiones, levante la mano. No le voy a pedir que me las diga, nomás de que me diga, sí, pastora, a mí no me manda la guardería.
¿Quién se acuerda de las 4 divisiones? 4 palabritas. Nomás acuérdense, ¿se acuerdan la primera? La primera que ya la cubrimos, los primeros 5 libros de la Biblia son la primera división. ¿Cuál es, hermana? Ah, bueno. Bueno, pero es que como la vi tan entusiasmada, dije, no la quiero dejar, ¿verdad, la hermana? Okay. Es la ley. ¿Se acuerdan que cubrimos ya los primeros 5 libros de la ley? Y que vimos que los 5 libros de la ley fueron escritos por un mismo escritor. ¿Quién fue ese? Ok. Dios es el autor. ¿Y quién es el escritor? Moisés, ¿verdad? Moisés. Y luego, después de la ley de esos primeros 5 libros, empieza otra división, que es en donde estamos ahorita. Es donde estamos ahorita, en esa nueva división que es historia. Historia. Estamos en los libros históricos. Cuando terminemos los libros históricos, vamos a entrar a los libros que poéticos, ¿verdad? La poesía. Y después de eso, proféticos, ¿verdad? Los profetas. ¿Cuáles son las 2 divisiones de los profetas? Mayores y menores, ¿verdad? Los profetas mayores, los profetas menores. Ok, ya se les está refrescando el chícharo, ¿verdad? Qué bueno. Qué bueno. Vamos a ver pues otro examen. Ok. ¿Quién escribió? Bueno, ya de esto, pues ya que en realidad ya pasaron este examen, ya saben quién escribió estos primeros 5 libros de la ley, el Torah, Pentateuco, son los diferentes nombres que tiene, y lo escribió Moisés, ¿verdad? Moisés escribió estos 5 libros. Y después de ahí, ¿verdad? Pues también necesitamos saber quién escribió Josué, es el siguiente libro. ¿Quién lo escribiría Josué? ¿Pablo? ¿Quién lo escribiría? Josué y un escriba, ¿se acuerdan? Porque ya el último, pues ya había muerto Josué, pero el libro continúa, entonces tuvo que haber sido un escriba, ¿verdad? Que siempre tenía un ayudante, Josué, que le ayudara a escribir. Jueces, ¿quién escribió Jueces? ¿Se acuerdan? Profeta, sacerdote, Samuel, él lo escribió. Y ahí, ¿verdad? Viene una historia que tiene que ver en el tiempo de los jueces, la historia de Ruth. ¿Quién la escribió? Samuel también, Samuel. Y luego, la más fácil, ¿quién escribió primera y segunda de Samuel? ¿Qué es lo obvio? Samuel. Y, ¿se acuerdan? Sus estudiantes, porque él tenía una escuela teológica, un seminario, y sus estudiantes, Natán y Gad, fueron los que terminaron escribiendo, ¿verdad? El libro. Entonces ahora entramos a lo que viene siendo hoy, lo que vamos a estar viendo, Primera de Reyes. ¿Quién escribió Primera de Reyes? Bueno, en realidad, hermanos, no sabemos con exactitud quién lo escribió, ¿ok? No sabemos con exactitud, pero la tradición judía sugiere que fue Jeremías, el escritor de Primera y de Segunda de Reyes. ¿Por qué? Porque en el volumen original de los hebreos no había más que un solo libro, Reyes. Así como también vimos que en Samuel tenemos Primera de Samuel, Segunda de Samuel, originalmente nada más era Samuel. ¿Okay? Y es que en la traducción al griego, en la Septuaginta, fue donde hicieron la separación por el contenido que era largo y también consideraron que era interesante, importante, como por ejemplo en Samuel vimos que el primer libro de Samuel tiene que ver principalmente con Saúl, el segundo con David, ¿verdad? Un rey, otro rey. Y aquí, ¿verdad? Primera de Reyes, también en la traducción al griego, la Septuaginta, hicieron esto. Pero los judíos, al analizar el estilo en el que fue escrito, ellos consideran que fue Jeremías, porque el estilo es similar
al libro de Jeremías. Por eso lo convierte como el probable autor del libro. Todos tenemos una manera peculiar y distintiva de escribir cartas, de escribir, de cómo nos expresamos, cómo. Entonces, cuando analizan, dicen, este tiene que haber sido Jeremías, está muy parecido a la manera de escribir. Entonces, por eso es que se cree que fue Jeremías el escritor del libro. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora tenemos que ver el bosquejo. ¿Por qué? Siempre les he dicho, lo importante de un bosquejo es que, como por ejemplo aquí, en un solo vistazo podemos ver todo el contenido del libro. Todo el contenido del libro. Y es por eso, ¿verdad?, que es bueno siempre ver los bosquejos de los libros. Lo mismo que yo lo primero que hago cuando veo un libro, que veo el título y que veo que el autor pues me gusta y todo, lo primero que veo es el índice. ¿Qué puntos va a tocar en el libro? Ahí ya tengo una idea completa de lo que se trata el libro y determino si me interesa o no me interesa. Entonces, aquí nosotros vemos en el bosquejo que la cápsula del mensaje, como por ejemplo, primeramente vemos en los primeros 2 capítulos de Primera de Reyes, el reino protegido. ¿Okay? El reino de Israel está protegido. ¿Por qué? Porque aquí todavía vemos los últimos días del reinado de David en estos 2 capítulos. Y mientras David es rey, el reino está protegido. Porque David es el mejor de todos los reyes de Israel. De todos los que vamos a ver, el mejor fue David. David. Muchas veces hay personas que piensan, ¿verdad?, porque en el tiempo de Salomón el reinado todavía aumentó en su grandeza, en su riqueza, en su gloria, y creen que, pero es que David le entregó, como quien dice, un Cadillac. Le entregó, ¿a qué diferencia a como David lo recibió? ¿Se acuerdan ustedes cómo lo recibió David? Dividido, en pleito. Y sin embargo, él entró al reinado nomás con una tribu apoyándolo, y poco a poco después se le unieron las demás tribus y le dijeron, David, queremos que reine sobre nosotros. Y entonces él fue él subyugó a todos los enemigos. A todos los enemigos fue el que los subyugó. Por eso aquí vemos que el reino está protegido. Mientras David estuvo, le temían todos porque era un guerrero invencible. Y entonces vemos aquí también en estos primeros 2 capítulos los primeros hechos de Salomón, su hijo, que vemos que ya desde un principio querían ya pelear ahí entre quién iba a ser el rey de los hijos de David. Todavía cuando David se veía que estaba ya en las últimas, lo tuvieron que presionar y decir, ya, dinos quién vas a escoger para que sea el rey, porque ahorita ya tu otro hijo ya hizo fiesta declarándose rey. Y ya los otros están molestos y enojados y están confundidos los líderes de que pues tú verdaderamente le diste el reinado a fulano. Y hasta que dijo, no, Salomón es el que yo escojo para que sea el rey. Entonces vemos, ¿verdad?, el ascenso de Salomón como rey en los versículos 3 y 8, en los capítulos del 3 al 8, como Salomón ya llega a ser el rey de Israel. Y luego vemos que también la decadencia de Salomón como rey se vino abajo, su influencia, su reinado, a causa de la desobediencia. Ya sabían que el pacto que tenían, desde el pacto que tenían con Abraham, que había sido establecido a través de los próximos líderes, él ya sabía que esa parte del pacto decía, si tú obedeces al Señor tu Dios, te va a ir bien. Pero si tú desobedeces al Señor tu Dios, te va a ir mal. Esa era parte del pacto. Y entonces Salomón fue en contra del pacto.
Y por eso su reinado se vino abajo, ¿verdad? Se vino abajo. Lo que, como les digo, le dejaron un reino en la cúspide, le dejaron todo lo mejor, pero poco a poco, por desobediencia, que es lo que vamos a estar viendo al rato, por desobediencia a Dios, lo trajo para abajo, a tal punto que se le dividió el reino. Ya cuando él estaba en las últimas, ahí, ¿verdad? Que se lo dejó a su hijo, a Rehoboam, y luego falta de entendimiento y de sabiduría provocó que otra vez se dividiera el reino. Entonces se dividió el reino, 10 tribus se dividieron y dijeron: no queremos nada con la familia de David, no queremos nada con David, y 10 tribus se dividieron y se quedaron nomás 2 tribus, Judá y Benjamín, en parte. Y luego, ya que estaban divididos y que andaban peleando entre ellos mismos, entre los mismos hermanos, pues vino ya el juicio final de Dios sobre ellos y los destruyó. Trajo a los asirios, se llevaron al reino del norte, al reino de Israel, trajo a los babilonios y se llevaron al reino de Judá, al reino del sur, y se los llevaron cautivos. Cautivos. Todo por consecuencia de desobedecer a la palabra de Dios. Entonces son lecciones que nosotros debemos aprender, porque ahí en el Nuevo Testamento dice que el Señor nos dejó todas estas historias del Antiguo Testamento para nuestra lección, para que nosotros aprendamos del ejemplo, que aprendamos de los buenos ejemplos y que aprendamos de los malos ejemplos, a seguir el buen ejemplo y a no seguir el mal ejemplo. ¿Por qué? Porque las consecuencias van a venir, las recompensas también van a venir. Y que muchas veces, ¿verdad?, en nuestra necedad nosotros creemos que para mí no va a haber consecuencias. Yo puedo desobedecer a Dios, puedo hacer lo que yo quiera, vivir como yo quiera, pero al cabo que como por lo general, hermanos, las consecuencias no son instantáneas. O sea, no son como con el fuego que dice uno: mete el dedo en el fuego y vas a ver las consecuencias. Es inmediato, ¿verdad?, que te quemas. Entonces creemos que porque así no es, que porque inmediatamente en cuanto yo desobedezco al Señor o empiezo a vivir como yo quiero, ¡pum!, van a venir las consecuencias. Creemos que no va a haber consecuencias, pero va a haber. No sabemos ni por dónde, ni cómo, ni cuándo, pero van a venir. Van a venir, y aquí lo vemos, ¿verdad?, en todas estas historias bíblicas, que sí vinieron las consecuencias. Como ya Salomón ya no vio la destrucción que causó las consecuencias de su pecado, de haber fallado en obedecer a Dios, de haber dejado un mal testimonio a su hijo. Él ya no vio eso. Entonces nosotros tal vez puede ser que tampoco veamos las consecuencias para nuestros hijos de haberle fallado al Señor, de no haber sido obedientes a su voluntad. Entonces es por eso, ¿verdad?, que tenemos que aprender. Ahora, en cada libro hemos estado viendo cómo presenta a Cristo. Y en Primera de Reyes, pues también tenemos el tipo. Siempre hay un tipo que más se asemeja a Cristo y que es usado también en el Nuevo Testamento como un tipo de Jesucristo. Y aquí en Primera de Reyes es Salomón. Salomón tipifica a Cristo en varias maneras, ¿verdad? Una de ellas, ¿verdad?, que es la más conocida en Salomón, es por su sabiduría. Por su sabiduría. Siempre que pensamos en una persona de sabiduría del Antiguo Testamento, luego decimos Salomón. Salomón era un hombre muy sabio. Y en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 1:30, nos dice: Cristo Jesús, quien vino a ser para nosotros sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios. También Salomón, por una segunda manera, tipifica a Cristo por la fama que adquirió Salomón, por la gloria que adquirió su reino, por su riqueza, por el honor que se le dio, ¿verdad?, como rey.
Salomón presagia a Cristo en su reino, que va a ser así un reino glorioso, pero todavía mucho más glorioso que el de Salomón. Por eso Jesucristo mismo les dijo, ¿verdad? Dice, sin embargo, ahora hay uno más grande que Salomón hablándote y todavía te niegas a escuchar. Como diciendo, les decía, ustedes dicen que hay que poner atención a Salomón por su sabiduría. Dice, yo soy superior a Salomón, yo soy la sabiduría perfecta, soy Dios en la carne, y no me quieren escuchar. Entonces, nos puede pasar a nosotros también, que estemos muy dispuestos a escuchar las voces de amistades, de familiares, hasta de nuestra propia carne, en vez de escuchar la voz de Dios, su palabra. Siempre aferrarnos nada más a su palabra, a lo que dice Dios. Esa es la voluntad de Dios para mi vida, no lo que me estén aconsejando o impresionando, pláticas con otras personas que nomás me van a afectar negativamente, carnalmente. Mejor que sea la palabra de Dios la que me afecte. Si me afecta la palabra de Dios, va a ser para bien. Va a ser para mi bien, va a ser para bien para mi familia, va a ser para bien, para la honra y gloria de Dios, para el avance del cristianismo aquí en la tierra, va a ser para bien. Pero si nosotros no lo hacemos así, pues entonces pagamos las consecuencias. Ok, vamos a ver 4 lecciones generales que podemos ver del libro de Primera de Reyes. Hay 4 lecciones generales, ya después vamos a entrar en las específicas. Las primeras 4 lecciones generales que vemos aquí es la fidelidad de Dios en guardar su pacto. ¿Cómo es fiel? Aunque nosotros no seamos fieles, dice la Biblia, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque vamos a ver en la lista de todos los reyes que reinaron, ¿okay? De toda la lista, la gran mayoría de ellos fueron infieles, pero el Señor permaneció fiel. En su pacto lo cumplió el Señor, porque es un pacto. Dios tiene una parte que cumplir y la otra parte, ¿verdad? Ya sea el rey, tiene otra parte que cumplir. Es como un matrimonio, es un pacto, no es un contrato. Cada quien tiene su parte que cumplir. El marido tiene su parte que cumplir, la mujer tiene su parte que cumplir y Dios, que está dentro de ese pacto, tiene su parte que cumplir. Siempre la parte de Dios, no hay ninguna duda que Él la va a cumplir. El detalle está en nosotros, los humanos, si vamos a cumplir nuestra parte que nos corresponde. Entonces aquí, ¿verdad? Vemos a través de toda la historia de los reyes la fidelidad de Dios en guardar su pacto. Se mantiene fiel. Vemos aquí también la soberanía de Dios en la dirección de los destinos de todas las naciones. Y es ahí donde nosotros debemos de aprender, conforme los tiempos se van poniendo más difíciles en cuanto a las circunstancias de la nación, en cuanto a las circunstancias, digamos, sociales, políticas, que nosotros siempre podamos mantenernos enfocados en que Dios es soberano, que Dios está en control de todo, que Dios es el que pone y quita reyes, presidentes, y que yo voy a poner siempre mi fe en Dios, no en un hombre, no en un presidente, nada. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de que si no tenemos nuestra confianza puesta en Dios, pues algún día voy a poner mi confianza en el anticristo, porque él va a ser un presidente. Entonces nosotros ponemos nuestra confianza únicamente en Dios y claro, sí, tenemos la responsabilidad de hacer nuestra investigación para votar de una manera lo más posible cerca de los valores cristianos que tenemos y así es como decimos, ok, este candidato se acerca más a los valores cristianos que yo tengo, a ese le doy mi voto. Pero le doy mi voto, no le doy mi pasión, no le doy mi corazón, le doy mi voto. Al único que le damos nuestra pasión, nuestro corazón y todo, es al Señor Jesucristo, es al Señor de los señores, al que es soberano. La santidad de Dios al oponerse a la idolatría. Vemos, ¿verdad?,
que este fue una de las causas principales de la debacle, de la caída de los reyes. De que en vez de mantenerse fieles a Dios, se desviaron a la idolatría. Y es algo que debemos de tener cuidado nosotros también, porque a veces creemos que la idolatría es únicamente como se ve en el Antiguo Testamento. O decimos, no, pues yo antes era una persona idólatra porque sí tenía mis imágenes y creía en ellas y me les hincaba y les pedía y todo eso. Sí, es parte de la idolatría, pero puede ser que usted ya no tenga nada de eso y caiga en la idolatría. Porque ¿saben ustedes cuál es el ídolo que compite de una manera más tremenda con Dios? Usted mismo. Usted mismo. Esa es la idolatría más engañosa que no nos damos cuenta. Pero sí, yo puedo hacer de mí mismo mi propio Dios, porque todo es acerca de mí, lo que yo quiero, mi comodidad, lo que esto, lo que el otro. Entonces siempre es acerca de mí. Y ese es un acto de idolatría. ¿Por qué? Porque ya su número uno no es el Señor, sino su número uno es usted. Usted es su número uno, no es el Señor. Y ese es un acto de idolatría muy común en nuestros países que están económicamente avanzados. Ahorita vamos a ver más de eso, ¿verdad? Y la cuarta lección es la importancia del liderazgo piadoso. Liderazgo piadoso, que esto se nos tiene que aplicar a nosotros en nuestros hogares, en la iglesia, en la nación, en todo. El que tengamos un liderazgo piadoso, que es lo que vemos nosotros, la importancia. ¿Por qué? Vamos a ver nosotros ese patrón. Había un rey piadoso y la nación iba piadosamente. Había un rey impío y la nación iba impíamente también. Es por eso que sí es importante que nosotros veamos a los candidatos para la presidencia y digamos, ok, ¿quién está más cerca de ser piadoso? ¿Quién está más cerca de ser impío? Al impío no le voy a dar poder. ¿Por qué? Porque va a dirigir impíamente. Al piadoso le voy a dar mi voto. Por si gana, pues que pueda guiar más piadosamente. ¿Se fijan cómo todo esto viene desde la Biblia, desde el Antiguo Testamento, con los reyes? Por eso yo les decía, cuando uno como pastor habla de estos asuntos, no está haciendo más que lo mismo que los profetas, como vamos a estar viendo ahí en los libros de los reyes, cómo los profetas se insertaban y confrontaban a los reyes y decirles, ¿sabes qué? Estás guiando mal a la nación, tus leyes son impías y tu ejemplo es impío, y los confrontaban. Entonces, ¿por qué ahora nosotros los pastores no podemos hacer eso? Es lo mismo, exactamente lo mismo. Siempre tenemos que usar la aplicación. Los eventos de hace 2000, 4000, 5000 años atrás, traerlos a nuestros días y aplicarlos. ¿Por qué? Porque así va. Si a mí me dicen, usted no debe hablar mal de ningún presidente, no tiene que hablar, entonces vamos a suponer que nos toque el tiempo del anticristo, ¿no puedo hablar mal de él? ¿No puedo hablar mal de él? ¿O ahí sí puedo hablar mal de él? No, tiene uno que hablar mal del mal y hablar bien del bien. Eso es lo que tiene uno que hacer, lo hicieron los profetas, así. Bueno, vamos a ver específicamente. Primeramente vamos a usar, ¿verdad?, por el orden que viene en el libro de Primera de Reyes, el ejemplo de David para lecciones ya específicas. Y la lección específica, cuando vemos nosotros la vida de David en general, es que una persona puede marcar la diferencia. Puede marcar la diferencia. Lo que nosotros podemos aprender aquí y que debemos de aprender es, ¿usted considera que usted puede hacer una gran diferencia ahí en la vida de su familia, en la vida de su iglesia, en la vida de la sociedad? ¿Considera usted que puede hacer una gran diferencia o considera que usted es un cero a la izquierda? Es algo que debemos seriamente que considerarlo. ¿Por qué? Porque David hizo una gran diferencia. Y no era porque él haya ido a las mejores escuelas de liderazgo para poder ser un gran rey.
Sabemos que no lo hizo. No vimos que él fuera a las mejores universidades militares para ser un gran estratega militar, un gran guerrero. No, no lo hizo nada de eso. ¿Qué es lo que era? Andaba cuidando chivas y era todo. Y de repente, de esa posición, rey de Israel. ¿No creen ustedes que fue un gran reto para una joven el de pasar de una etapa a la otra tan extremosa? Se requirió de él que verdaderamente dependiera de Dios, que él verdaderamente se aferrara a hacer la voluntad de Dios para poder hacer una gran diferencia. Y verdad que él hizo una gran diferencia a tal grado que está considerado el mejor de todos los reyes en la historia de Israel. El mejor de todos. Fíjense, cuando en realidad podríamos decir que tal vez el último rey debería ser el mejor porque tenía ya toda la experiencia de todos los reyes, ya podría haber mejorado su reinado y podría ser el mejor. No, fue David, el segundo rey de Israel, y fue el mejor de todos. Todos los demás, podríamos decir, fueron a la escuela de la historia, al haber visto la historia de los otros presidentes, de los otros reyes, y sin embargo no superaron a David. No superaron a David. Entonces una persona puede marcar la diferencia. ¿Por qué? Fíjense lo que nos dice el libro de los Hechos, ¿verdad? El testimonio en cuanto a la vida de David. Dice, Dios dijo, he encontrado a David, el hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón que hará toda mi voluntad. Hará toda mi voluntad. Entonces, si nosotros queremos hacer gran diferencia en nuestro hogar, en nuestra iglesia y todo, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Esa es la única manera que vamos a hacer una gran diferencia, si hacemos la voluntad de Dios. Si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, la diferencia que vamos a hacer va a ser negativa. Porque nuestros hijos nos están viendo. Nuestros hijos los traemos a la iglesia y están oyendo, están aprendiendo. Y luego ellos mismos no le van a decir nada a sus padres, pero van a ver que hay una discrepancia, una contradicción en lo que ellos están oyendo y lo que ellos están viendo. Y lo que ellos están viendo. Y entonces los estamos afectando. Que es lo que vimos que pasó con el hijo de Salomón. Vio, ¿verdad?, el ejemplo de su padre y todavía lo empeoró. Y fue como se vino la división del reino. Entonces, he encontrado a David. ¿No le gustaría que eso Dios dijera de usted? O lo considera como que no, pues esto no se aplica a mí, esto se aplica nada más para un rey. Se aplica para cualquier cristiano. ¿No le gustaría que dijera, he encontrado, y luego ponga su nombre? Y el nombre de su papá. Un hombre, una mujer, conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. ¿No quiere usted que ese sea su testimonio de su vida? Yo sé que está difícil, ¿verdad?, decir amén, porque es un reto tremendo, pero a la misma vez siempre tenemos que tener en mente, para mí, como humano, esto es imposible, pero en Cristo todo lo puedo. En Cristo todo lo puedo. Que eso fue lo que pasó con David, porque como les digo, qué experiencia tenía él, qué preparación tenía él para ser un rey. Nada. Y hizo una gran diferencia. Una gran diferencia hizo. ¿Por qué? Por la obediencia. Porque en la obediencia estamos dejando que Dios obre. Que Dios obre, y entonces va a haber una gran diferencia. Porque estamos obedeciendo. Por eso es que va a haber una gran diferencia. Fíjense lo que también continúa diciendo ahí en el libro de los Hechos acerca de David. David sirvió apasionadamente a su generación según la voluntad de Dios y murió. ¿No le gustaría que esto también lo pusieran ahí en el cementerio, en su piedra?
sirvió apasionadamente a su generación, de acuerdo a la voluntad de Dios, y pasó a mejor vida. ¿No le gustaría esto? Pues sí. Por eso es bien importante que nosotros simplemente obedezcamos a Dios. Si yo obedezco a Dios consistentemente, va a haber siempre en mí ese deseo, esa pasión por servirlo a Dios, servir a Dios. Y eso es bien importante porque cuando uno tiene en mente esa convicción que es a Dios a quien sirvo, no va a haber nada que me desanime de servir. No va a haber nada que me desanime a servir. ¿Por qué? Porque lo tengo bien claro. Es a Dios a quien estoy sirviendo, claro, a través de seres humanos que estoy sirviendo, pero está bien claro que a los que yo sirvo son imperfectos. Yo no puedo esperar de a las personas que yo sirva perfección, porque si yo espero perfección de ustedes, ¿qué tanto puedo durar como pastor? Ya mañana les doy la renuncia. Mañana les doy la renuncia. Y lo mismo también ustedes. ¿Pueden esperar de mi perfección? No, pero lo he visto también muchas veces personas que ya encuentran que el pastor verdaderamente no es perfecto. Yo me voy de esta iglesia. Bueno, para ahí busque pues al pastor perfecto, ¿dónde lo va a encontrar, verdad? No. Entonces, yo sirvo al Señor y por eso estoy aquí, porque yo sirvo al Señor. Aunque la congregación no sea perfecta y ustedes no me han pedido la renuncia, aunque yo no sea perfecto. ¿Por qué? Porque tenemos que tener esa perspectiva en mente. Esta es la obra de Dios. Dios está usando instrumentos imperfectos, pero que si somos obedientes a Él, todos juntos vamos a hacer una gran diferencia. Porque nomás imagínense, ¿qué hubiera sido de Israel si hubiera habido 100 Davids? ¿Se puede imaginar? Si un David hizo esa gran diferencia, ¿qué hubiera sido si hubiera habido 100 Davids? Así también tenemos que ver nosotros aquí, como iglesia, decir, yo voy a ser un David y todos vamos a ser un David porque queremos hacer la gran diferencia. Y no que muchas veces nos desanimamos porque dicen, no, pues no pasa nada ahí en la iglesia, no pasa nada. ¿Por qué? Porque estamos queriendo que alguien sea la diferencia, que alguien haga la diferencia. Cuando la Biblia dice, tú puedes hacer la diferencia. La hizo David. ¿Qué hizo David? Cuando él no era rey, no era nada, cuando él era un pastorcillo nada más, que lo mandaron a que le llevara comida a sus hermanos que estaban en la batalla, en la guerra, sus hermanos sí eran guerreros, ahí fue, y vio que Goliat estaba ofendiendo y ofendiendo a Dios y nadie quería confrontarlo y dijo, ¿cómo es eso? Yo, conmigo sí, cálmate carnal, mira, tú eres un chavillo y tú no deja la comida y vete a cuidar los chivos porque se te van a perder. No, ¿cómo vamos a dejar? Está ofendiendo al Dios de Israel, está ofendiendo a mi Dios. No, Y verdad, sabemos la historia. Hizo la gran diferencia por fe. Por fe lo hizo. Así también nosotros tenemos que hacerlo. Cualquier cosa que el Señor nos esté llamando a hacer, no es por coincidencia que se nos venga a la mente, a nuestro corazón, un ministerio, algo que hacer. Es un llamado de Dios. No fue coincidencia que David llegara ahí y escuchara lo que escuchó. Fue un llamado de Dios que dijo, David, muéstrales cómo una persona con fe en mí puede hacer una gran diferencia. Y mostró lo que puede hacer una persona que no era ni guerrero, no podía ni con una espada, no podía ni con la armadura de un guerrero, nada, pero confiando en Dios, hizo lo que esos grandes guerreros que estaban ahí no se atrevían a hacer por falta de fe y confianza. Y él hizo la gran diferencia. Entonces,
aquí esta es la lección que vemos con la vida de David. ¿Cómo puede marcar una gran diferencia la vida de una persona? Ahora, ¿cómo andamos el tiempo? Vamos a ver a Salomón, ¿verdad? Que es el siguiente personaje que habla ahí, el primero de Reyes. Y una de las cosas que podemos dejar en forma general como lección establecida es que el éxito económico a menudo conduce al fracaso espiritual. ¿Okay? Porque cuando vemos y analizamos la vida, la historia de Salomón, vemos cómo le afectó negativamente ese éxito. Ahora, no tiene nada de malo tener éxito financiero, ahorita vamos a ver un poquito más de eso, no tiene nada, pero tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Mucho cuidado tenemos que tener con esto. Ahora, Salomón se hizo más rico de lo que ya era el reino de David. ¿Por qué? Porque cuando David muere y llegan a saber todos los demás reyes de la tierra, murió David, hijo, ¿qué va a pasar con el nuevo rey? Nosotros teníamos un acuerdo, un trato hecho con David, que si ahora el nuevo rey viene contra nosotros y nos quiere subyugar, nos quiere hacer sus esclavos, ¿qué vamos a hacer? Entonces decían, ok, vamos para reafirmar un tratado de paz con él. Y iban los reyes, se presentaban ante Salomón y le llevaban riquezas. Esa era una manera de querer expresar que, mira, te apreciamos, queremos ser sus súbditos, queremos que en caso de que algún otro nos quiera atacar, tú puedas también apoyarnos, ayudarnos, mira todo lo que te traemos. Y traían grandes riquezas, y parte de eso, no tan solo eso, decía, aquí están las riquezas y mira, Salomón, queremos dejarte a nuestra hija en matrimonio. Porque de esa manera ellos decían, así no se le va a olvidar que ya tiene un trato con nosotros al ver a nuestra hija ahí. No se le va a olvidar que hizo un trato con nosotros y mi hija se va a encargar de recordarle, David, acuérdate de que el trato que hiciste es con mi padre y esto y lo otro. Ve y ayúdales ahorita que están pasando por este problema y que los quiere atacar Egipto o algo. Entonces, por eso es que se hacían. No es tanto de que Salomón haya sido un lujurioso y que anduviera viendo, me gusta aquella muchacha, tráigamela para acá. Aquella también, ya que me gusta aquella. No era tanto eso, ¿verdad? Sino eran como tratados de paz que se hacían en aquel entonces. ¿Ok? Que claro que también no era de acuerdo a la voluntad de Dios tampoco, ¿verdad? Porque dice la Escritura, dice, en English, válgame. Dice, el Señor ya le había dicho al pueblo de Israel, a los israelitas, que no debían de entrar en matrimonio con personas de otra nación. ¿Okay? Dice, si ustedes lo hacen, entonces ellas o ellos que son de otra nación pagana van a causar que ustedes sigan a sus dioses paganos. Los van a influenciar negativamente, los van a influenciar por el lado del paganismo, porque siempre eso es más atractivo para la carne. ¿Okay? Es más atractivo para la carne el paganismo que el cristianismo piadoso. El cristianismo piadoso, dice la Biblia, que va en contra del espíritu. Se oponen el uno al otro. Pero la religión pagana, hombre, la carne lo abraza con gran amor, ¿verdad? Entonces, por eso es que el Señor dio esa advertencia y les dice, es lo que va a pasar, no lo hagan. Pero ¿qué dice? Pero Salomón, de cualquier manera, lo hizo. De cualquier manera lo hizo. ¿Por qué? Pues quería poder, porque un harem, que era el lugar donde tenían a todas sus mujeres, representaba qué tanto poder tenía un rey.
Un rey que tuviera un harem de 2 mujeres, pues ¿qué tanto poder tenía? Nomás tenía el respaldo como quien dice, de 2 reyes. Pero un rey que tuviera un harem de 2,000 mujeres, ¿qué quería decir eso? No, hombre, con él ni te metas. Está súper poderoso. Tiene a muchos aliados a su favor. Ese es un rey súper poderoso. Entonces Salomón quería él crecer en poder. Crecer en poder. Y hizo lo que la palabra de Dios ya había prohibido, que entraran en matrimonio con personas que no son de acuerdo a la fe. Entonces vemos, ¿verdad? Aquí en el versículo 9 de 1 de Reyes 11 dice: el Señor les había dicho a los israelitas, no deben casarse con personas de otras naciones. Aquí ya está, ¿verdad? Si lo haces, causarán que sigas a sus dioses. Pero Salomón lo hizo de todos modos, ¿okay? Desobedeció al Señor. Entonces, vemos, ¿verdad?, en el siguiente versículo, que el Señor había advertido a Salomón específicamente que no rindiera culto a otros dioses, pero Salomón no hizo caso al mandato del Señor. ¿Se fijan? Salomón cometió 2 pecados grandes ante Dios. Uno, dijo: no te cases con mujeres paganas porque te van a meter en el paganismo. No hizo caso y lo hizo. Y eso fue lo que sucedió, lo influenciaron en el paganismo. ¿Okay? El Señor le dijo: ten cuidado con la idolatría, que no rindas culto a otros dioses, cuidado con la idolatría. Pero Salomón no hizo caso al mandato del Señor y siguió la idolatría. Por eso, hermanos, yo les recomiendo que empiecen a leer Primera de Reyes. Tenemos 3 semanas. Siempre más o menos me toman 3 semanas para cubrir un libro, para que usted lea Primera de Reyes. O sea que Primera de Reyes en realidad lo puede leer. Yo creo que Primera de Reyes lo puede leer como en 1 hora 15 minutos. O sea, no podrá leerlo en 3 semanas. Yo recuerdo un maestro que tenía en la escuela, en el seminario, y él siempre tenía la práctica de leer toda la Biblia en un mes. Decía: mi meta es en un año haber leído la Biblia 50 veces. Y decía: ¿por qué no 52? Si un año tiene 52 semanas. Dice: porque 2 semanas los tomo de vacaciones. Pero 50 veces en un año. Ahora, ¿no podríamos leer un libro en 3 semanas, Primera de Reyes, para estar así nosotros bien empapados y cuando vengamos poder sacarle más provecho a la palabra de Dios, que Dios verdaderamente me hable más y pueda yo entender mejor y aplicar mejor? Háganlo. Estamos yendo despacio a través de la Biblia. Es su oportunidad de leer a través de la Biblia, poco a poco. Entonces, vemos, ¿verdad? Y usted cuando vea, que vaya leyendo, va a ver viendo cómo David le falló al Señor. Le falló al Señor tremendamente. Y pues sabemos que cuando nosotros no obedecemos el mandato del Señor, ¿qué es lo que va a venir? Consecuencias. Consecuencias. Y sí vinieron consecuencias, ¿verdad? Nos dice la palabra de Dios que vinieron. Dice: en consecuencia, el Señor le dijo: ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis mandatos, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus oficiales. ¿Se imaginan ustedes escuchar eso? Haber sabido Salomón todo lo que le costó a su papá, haber desde un principio unido a las 12 tribus de Israel en un solo reino. Todo lo que le costó a su papá.
y cómo le entregó aquello en todo su esplendor, en toda su gloria, y ahora él echarlo a perder todo, nomás por haber desobedecido al Señor, por no haber seguido su palabra. Y tenemos que aplicarlo a nuestra vida, todo esto también, nosotros. Y entonces eso fue exactamente lo que le pasó. El reino se le dividió. Miren, Rehoboam era hijo de Salomón. Entonces, nomás él, que era del reino de Judá, o del reino de Judá, de la tribu de Judá, y la tribu de Benjamín, que era su hermano de sangre, se quedaron en Judá, hicieron el reino de Judá. Y las otras 10 tribus se unieron allá en el norte, en Israel, la tribu de Israel, con Jeroboam, que era un oficial de Salomón. Y entonces quedaron divididos, y no tan solo quedaron divididos, sino quedaron como enemigos. Y andaban peleando entre ellos mismos, siendo hermanos, que deberían de haber mantenido firmes el pacto que el Señor había hecho. Ahora estaban peleando entre ellos. Y todo fue por el pecado de Salomón, que luego afectó a su hijo Rehoboam. En vez de haber actuado con sabiduría y todo, provocó él la división, porque pudo haber mantenido el reino unido si hubiera actuado con sabiduría, pero no. Y entonces se le dividió el reino. Y luego no tan solo ya se les dividió y andaban ellos peleándose entre ellos mismos, que el Señor dijo, ahora viene el castigo final. Y primero al reino de Israel se los llevaron cautivos los asirios, y unos años después Babilonia se llevó al reino de Judá cautivo. Y fue como quedó todo eso solo, con todo destruido, el templo, el gran templo salomónico, con toda su grandeza y su esplendor, destruido. Y así es como nosotros podemos destruir una vida, podemos destruir una familia, podemos destruir una iglesia, destruir una nación, cuando nosotros verdaderamente no tomamos en serio lo que somos y decir, no, yo puedo hacer una gran diferencia para bien, así como puedo hacer una gran diferencia para mal. Por eso yo tengo que obedecer al Señor, no mis sentimientos, no mis emociones, no nada de eso, porque todo eso en realidad proviene de mi carne. Quiero que me afecte nada más lo que proviene de su palabra, de lo que Él me está enseñando y me está hablando que yo debo de hacer. Por eso, hermanos, resumiendo las lecciones, ¿verdad?, que hemos visto, una persona puede marcar la diferencia. ¿Cómo? Si esa persona está dispuesta a aceptar la responsabilidad y caminar con Dios en obediencia. Aceptar la responsabilidad, que es lo que hoy en día, ¿verdad?, más en estos países desarrollados, con riquezas, no queremos más que responsabilidades que puedan traernos dinero, nada más. Las otras, no, me deshago de ellas. Es bueno tener las cosas que el dinero puede comprar, como les decía, no tiene nada de malo el que nosotros prosperemos económicamente, siempre y cuando no pierda las cosas que el dinero no puede comprar, las cosas espirituales. Pero muchas veces aquí, ¿verdad?, en los Estados Unidos, lo hacemos así al revés. Empezamos a prosperar económicamente porque a todos nos ha pasado, y yo lo he visto, lo vi en mi vida. Yo no estoy igual económicamente que cuando vine aquí. Yo estoy seguro que todos ustedes que vinieron, tal vez de algunos de México, de otro país, están mejor que cuando llegaron, ¿verdad? El Señor nos ha prosperado, nos ha bendecido a todos. Entonces debemos de tener mucho cuidado de que esa prosperidad, porque ¿qué es lo que hace la prosperidad? Produce comodidad, ¿verdad? Y muchas veces queremos nada más comodidad, más comodidad y más comodidad. Y le rehuimos el cruzar la línea de dolor de sacrificio. Le rehuimos a eso. ¿Por qué? Como ahorita,
Algunos de ustedes que ya terminaron de hacer su oración, que ahora viene el prepararnos para ir y confrontar a mi uno, empieza el reto de que si estoy dispuesto a cruzar la línea del sacrificio, del dolor. Acá está fácil, orando, ahí en mi casa con un cafecito, y qué bonitas las oraciones, y poniéndole, y Señor, y te pido por mi fulano, y escribiéndole ahí en mi guía de oración, quién es ese fulano, ese mangano. Todo eso está fácil. ¿Por qué? Porque estoy ahí en mi área de comodidad. Pero cuando ya venga el momento de ir y presentarle el evangelio y todo, tengo que estar dispuesto a cruzar esta línea. Y ahí es donde muchas veces el que Dios nos haya chiqueado, por así decirlo, ¿verdad? Nos haya bendecido económicamente, lo usamos aquello para no hacer la voluntad de Dios. Para no hacer la voluntad de Dios. Por eso la última lección, tenga cuidado con el éxito material y la comodidad, porque van de la mano. Van de la mano. Éxito material y comodidad van de la mano. Póngase a pensar. Siempre que una persona no acepta servir al Señor de alguna manera u otra, es porque está cuidando la comodidad. Está evitando el sacrificio, el esfuerzo. Esa es la razón. Y debemos nosotros cuidar eso. ¿Por qué? Porque las consecuencias... Acuérdense, yo estoy hablando todo esto en el contexto del pueblo de Dios, en el contexto de un cristiano auténtico, verdadero. Que Dios trata con nosotros, con su pueblo, de una manera diferente a como Él trata con los que no son su pueblo. Entonces, este contexto es para nosotros los que nos consideramos el pueblo de Dios, los verdaderos hijos de Dios. Entonces Él trata con nosotros de esta manera. Nos dice, ten cuidado. No conviertas mis bendiciones como excusas para no obedecerme, para no servirme mis propósitos. Yo quiero que seas como David, que aún cuando David era pastorcillo, chivero y todo, él me sirvió así, con pasión, y cuando fue rey de la nación más poderosa del mundo conocido en aquel entonces, siguió sirviéndome con pasión. No dejó ni que la fama, ni el poder, ni las riquezas lo afectaran para servirme con pasión. Fue un hombre con el corazón que estaba dispuesto a seguir mi corazón. ¿No queremos eso para nosotros? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por todas estas lecciones tan hermosas que tú nos has dejado en tu palabra y que nos sirven de lecciones, nos sirven de advertencias, nos sirven de motivación para que nosotros podamos seguir los buenos ejemplos y evitar los malos ejemplos. Señor, cualquier cosa que tú hayas hablado a nuestro corazón, a nuestra mente, que ahorita podamos responderte a ti, Señor, como sea necesario responderte, pero que traiga honra y gloria a tu nombre. Que pueda verdaderamente manifestarse humildad y obediencia, porque esa es tu voluntad. Así es como tú quieres que tus hijos respondamos siempre a tu voz. Vemos cómo tú, Señor, nos haces ver que tú hablaste a Salomón un par de veces y él no quiso escucharte. Que no nos suceda esto a nosotros también en esta hora. Que nos hayas hablado, Señor, y nosotros no querramos escucharte y querramos hacer lo que orgullosamente nosotros querramos y deseemos hacer. Gracias te damos, Señor, porque estamos advertidos de lo bueno y lo malo. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos y te lo pedimos. Amén.